Comenzamos. Buenos días. Se escucha todo. Veo que hay algunos participantes. Quiero saber si me están escuchando, si me están viendo. Sí, buen día, profe. Bien. Buen día, Andrés. Bien. Vamos a comenzar con este tercer encuentro, que es una réplica de lo que habíamos hecho en el tercer encuentro de la etapa anterior. Como en los encuentros anteriores, dirigido a los participantes de este curso que se llama Los saberes prioritarios en ciencias naturales, articulación disciplinar y didáctica. Siempre hemos tratado en el segundo encuentro y en este también de hacer una revisión, un repaso del avance que venimos teniendo en cada uno de los encuentros, con la finalidad de que, bueno, de profundizar, de también hacernos, digamos, más amigos de algún vocabulario en común, ¿sí? Y también para detectar algunas falencias o algunas dificultades que tengamos en el avance de este proceso. Como sabemos, como hemos dicho en los encuentros anteriores, nosotros hemos elegido dentro de lo que son las ciencias naturales, hemos trabajado, recuerden, con los cuadernos para el aula, ¿sí? Ahí los muestro, los cuadernos para el aula, donde se encuentran los llamados núcleos de aprendizaje prioritarios. Hemos seleccionado nosotros el eje llamado los seres vivos, unidad, diversidad, interrelaciones y cambios. Ese eje lo hemos seleccionado porque nos parece un eje muy significativo, porque tiene conceptos relevantes, potentes, a partir del cual nosotros como docentes podemos diseñar propuestas que les permitan a los alumnos no solamente aprender el contenido en sí, sino también, como hemos dicho en el encuentro 1 y en el encuentro 2, estos contenidos siempre tienen que permitir al alumno desarrollar las capacidades científicas. Las capacidades o competencias científicas que en el nivel donde estamos nosotros ubicados, en el nivel primario, son llamadas capacidades científicas básicas. ¿Cuáles serían esas capacidades científicas básicas? Bueno, por ejemplo, el observar, el describir, el clasificar, el inferir, el elaborar hipótesis, el desarrollo de diseños experimentales, el elaborar conclusiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, esas capacidades o habilidades siempre lo vamos a ver en este encuentro y en el que viene, cuando tratemos el tema de evaluación, no son innatas, es decir, nadie nace sabiendo estas capacidades o habilidades, sino que nosotros debemos enseñar, somos los docentes los encargados de enseñar estas habilidades o capacidades, porque si no el alumno no lo va a poder desarrollar. Por ejemplo, si voy a enseñar el contenido relacionado con la diversidad biológica que hemos visto en el encuentro anterior. Bueno, la diversidad biológica la voy a enseñar para que los chicos vean la gran diversidad de seres vivos que se encuentran en la región chaqueña. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los chicos cuando nosotros enseñamos la gran diversidad de seres vivos de la región chaqueña? Bueno, los chicos pueden, por ejemplo, determinar el tipo de plantas que hay, van a observar las plantas que se encuentran ahí, las van a nombrar, van a investigar sus características. Y también ahí nosotros vamos a aprovechar ¿para qué? Para que los chicos puedan aprender, por ejemplo, la observación, cómo se observa, la descripción, la clasificación, la descripción de esas plantas les va a permitir a los chicos clasificar.
En el encuentro anterior, recuerden que hemos dicho que clasificar es agrupar a los seres vivos teniendo en cuenta algunas características o atributos particulares o evidentes que tengan esos seres vivos en el nivel en el que nosotros estamos enseñando esas capacidades. Ahora bien, también entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Bueno, que hemos tomado ese eje estructurante de los NAP ¿por qué? Porque nos parece que tiene conceptos muy potentes y significativos que deben ser enseñados en las aulas de ciencias naturales en el segundo ciclo del nivel primario y que eso nos va a permitir entonces, cuando enseñemos esos contenidos, el desarrollo de las capacidades científicas. Ahora bien, por ejemplo, también nosotros vemos como docentes o sabemos que cuando enseñamos estos contenidos y para facilitar el desarrollo de estas capacidades, necesitamos de lo que llamamos ayudas didácticas, por ejemplo, de esquemas conceptuales, de gráficos, de dibujos. Todo esto, por ejemplo, los esquemas conceptuales, saben ustedes como docentes que nos van a permitir jerarquizar diferentes conceptos, los de mayor jerarquía hasta los de menor jerarquía. Todas estas ayudas didácticas nos van a permitir a docentes de la primaria, entonces, poder facilitar el aprendizaje de los alumnos. Recuerden que el aprendizaje de los alumnos se va a hacer en términos de los objetivos que perseguimos y o en los términos de las capacidades que queremos desarrollar. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en el cuarto encuentro. También nos ha resultado interesante, por ejemplo, hacer hasta aquí, como hemos dicho, una autoevaluación nosotros como docentes participantes de este curso y determinar, bueno, cuál ha sido mi grado de participación, qué aspectos me han resultado útil del primer y del segundo encuentro, a dónde voy a, digamos, en qué aspectos voy a encontrar o encuentro dificultades, cuáles han sido mis avances durante el desarrollo de esta propuesta. Por eso está en el material que han recibido, se encuentra un cuadrito de color celeste como para que ustedes pongan ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que me resulta difícil de esta propuesta? ¿O qué es lo que me ha resultado más sencillo? ¿O qué es lo que me ha resultado más familiar porque ya lo trabajo hace tiempo? Todo esto con la finalidad de que nosotros hagamos una reflexión, ¿sí? Propia, nuestra, como profesionales docentes, que nos permita también detectar algunas cuestiones en cuanto, bueno, a dificultades que podemos tener en el momento de estar diseñando una propuesta áulica que nos lleve a desarrollar contenidos relacionados con las ciencias naturales. Y también recuerden que desde el primer encuentro que sostenemos la importancia que tiene el desmitificar a las ciencias naturales como una ciencia carente de interés, de entusiasmo para los alumnos. Por eso es que intentamos nosotros con estos encuentros acercarle a ustedes docentes todas las, las estrategias posibles, los recursos, las formas o las maneras que nosotros podamos facilitar el aprendizaje de los niños y desmitificar esa cuestión de que la ciencia es aburrida, el niño tiene falta de interés o la ciencia es algo destinado para unos pocos que son niños verdaderamente inteligentes y que son los que van a posiblemente seguir sus estudios superiores. Todo eso lo tenemos que desterrar, esos rótulos, esas cuestiones de decir, no, a que el alumno sí tiene posibilidad de seguir, porque cuando nosotros le brindemos a los alumnos las mismas posibilidades a todos, bueno, van a estar en igualdad de condiciones para poder avanzar en el proceso de aprendizaje.
pero depende en gran parte de nosotros, ¿no es cierto?, la propuesta que hagamos en las aulas. Ahora bien, también hemos analizado la importancia en el encuentro anterior, por ejemplo, que revisten el trabajo con las preguntas en las aulas de ciencias naturales. Por ejemplo, si cuando nosotros hacemos un momento de revisión de lo que estamos enseñando o de lo que hemos enseñado, que puede ser al inicio de una clase, generalmente hacemos una revisión de la clase anterior o al final de la clase, pues siempre utilizamos preguntas. Esas preguntas, por ejemplo, que podemos plantearnos aquí, de acuerdo a lo que hemos visto en el primer y segundo encuentro, más sobre todo en el segundo encuentro, sería: ¿cuántos reinos existen en la naturaleza? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? ¿Qué partes tiene una planta? ¿En qué reino ubicaríamos a las hormigas, los grillos y las lombrices? ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Qué necesita las plantas para crecer? Es decir, aquí hay una serie de preguntas como que nos permiten a nosotros hacer una pequeña revisión de ese trayecto que hemos construido en estos encuentros. También los docentes en general o enseñamos con preguntas o enseñamos también a través de consignas para que el chico o el alumno nos conteste. Por ejemplo, nombrar 3 cactáceas de la región chaqueña o 3 animales de esa región. Entonces aquí fíjense en las preguntas cuando decimos cuántos reinos, cuáles son las características, o cuando decimos cuántas patas tiene una araña. En ese caso, nosotros estamos como docentes apelando a una respuesta donde utilizamos una memoria reproductiva. Es decir, apelamos a una memoria y decimos: ah, he visto que las arañas tienen 8 patas. O decimos, las hormigas se encuentran dentro del reino animal. O cuando decimos, nombramos 3 cactáceas. Entonces, esas preguntas en general apelan a la memorización y la reproducción de una información. ¿Son importantes estas preguntas? Sí, son importantes, pero digamos que también es importante tener en cuenta que como docentes debemos utilizar otro tipo de preguntas. Aquellas preguntas, volvemos a lo mismo cuando decimos qué es lo que me va a permitir como docente desarrollar las capacidades o competencias científicas en los alumnos, es también el trabajo con preguntas. Por lo tanto, entonces, en general, en esas situaciones áulicas que nosotros, en los que nosotros estamos, es importante elaborar preguntas que favorezcan, por ejemplo, el explicar, el analizar, el relacionar, el evaluar y el crear, que son capacidades elevadas, ¿no es cierto? Que en general esto sería ya más para una persona, digamos, que se encuentra en el nivel secundario, no tanto para el nivel primario. Algunas de estas sí, relacionar, explicar, puede ser para el segundo ciclo del nivel primario. Entonces, esas preguntas que facilitan el desarrollo de capacidades se llaman preguntas productivas, perdón, o preguntas para pensar. Si ustedes se fijan en los NAP, siempre hemos dicho que tenemos a los NAP como, para esta propuesta, los libros del aula que contienen los NAP han sido, digamos, el eje de la propuesta. O sea, nosotros nos hemos basado fundamentalmente en la información, ¿sí? Y en las sugerencias que traen estos libros de cuadernos para el aula, porque sabemos que todas las escuelas del nivel primario tienen en sus bibliotecas, porque ya el Ministerio de Educación ya los mandó hace tiempo atrás, mandó estos cuadernos a cada una de las escuelas del país.
Y fíjense en este cuadernos para el aula de sexto grado, ahí habla también de las preguntas. Es decir, ¿qué nos dice en un ambiente de una aula de ciencias naturales? Bueno, nos dice que las preguntas deben circular. Cuanto mayor cantidad de preguntas en cantidad, en variedad, más importante, ¿sí? Va a ser la construcción digamos, más se va a facilitar la construcción del conocimiento de nuestros alumnos. Por ejemplo, dice, si se plantean preguntas demasiado ajustadas, estaremos forzando la adivinación de una respuesta adecuada. En cambio, con preguntas más amplias que resultan más enriquecedoras para conocer las ideas de nuestros alumnos. Por eso, cuando decimos hay preguntas que apelan a la memoria, cuando digo, bueno, cuántos o cuáles o nombra como consigna, bueno, eso apelan a la memoria. Pero si la pregunta, que ya vamos a ver después a medida que avancemos, si las preguntas son más amplias, más diversas, si lo ponen al alumno en una situación de duda, de conflicto cognitivo, entonces eso va a facilitar fundamentalmente el desarrollo de esas capacidades. Por lo tanto, hasta aquí que hemos dicho que si utilizamos preguntas, esas preguntas que nosotros utilicemos nos van a servir para desarrollar capacidades científicas en nuestros alumnos. ¿Mm? Después vamos a ver cómo las puedo utilizar. Sí, qué recursos tengo para utilizar esas preguntas con qué contenidos, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, este, del contenido que tenemos que enseñar, nosotros decimos, bueno, que sabemos como docentes que una de las capacidades que tiene que tener el docente, una de las principales, o la principal, es saber el contenido a enseñar. Tengo que saber, tengo que saber el contenido que voy a enseñar, porque si no, si no lo sé, el contenido disciplinar de la disciplina, no lo voy a poder enseñar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que saber es qué sé del contenido que voy a enseñar. Por eso la propuesta esta dice, bueno, en estos procesos de capacitación, sí, va a ser una revisión, un repaso de todo lo que he estudiado durante mi trayecto en el profesorado y las cosas, los conocimientos van cambiando, sobre todo los conocimientos relacionados con la cuestión de la biología, de las ciencias naturales, se van evolucionando, van cambiando, ¿no es cierto? No es que permanecen estáticos en el tiempo. En el primer encuentro, en algún momento habremos hablado de cómo los modelos, por ejemplo, de la organización del sistema solar han evolucionado a través de los siglos. En un primer momento se decía, bueno, la Tierra es el centro del universo, ¿no es cierto? Han tenido que pasar siglos y siglos para decir, no, no es la Tierra el centro del universo, sino que es el centro del universo es, perdón, el centro de los planetas, ¿no es cierto? Es el Sol. O sea, hay un sistema que es el sistema solar. Pero eso no es una construcción que se ha hecho de un día para el otro. Entonces, como vemos, los contenidos, los conocimientos van cambiando y sabemos nosotros que esos contenidos o conocimientos que se han elaborado van sufriendo modificaciones para ser llevados al aula, para ser enseñados. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos primero que saber ese contenido que vamos a enseñar. Y después tenemos que determinar cuál es el significado de ese contenido que voy a enseñar. Es decir, a través de ese contenido, qué conocimientos, o a través de esos conocimientos, perdón,
qué habilidades o capacidades voy a desarrollar o me va a permitir que los alumnos desarrollen cuando aprendan ese contenido o ese conocimiento. Por lo tanto, entonces hay una importancia aquí. Vuelvo siempre a insistir, el contenido solo no tiene un valor para el alumno. El contenido debe estar siempre acompañado con el desarrollo de alguna capacidad, ¿no es cierto? Entonces, si voy a enseñar célula, bueno, el alumno podrá hacer el esquemita de célula, podrá observar si la escuela tiene laboratorio, podrá observar en microscopio algún tipo de célula, pero el alumno no solamente tiene que quedar con eso, sino que tiene, por ejemplo, que describir la célula, que caracterizarla, que clasificarla. Entonces, eso le va a permitir entonces aprenderlo el contenido, pero aprender también o desplegar o desarrollar alguna habilidad o capacidad. Muy bien. Es importante entonces, siempre volviendo a los núcleos de aprendizaje prioritario que están en esta serie de los cuadernos para el aula, del segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, hemos trabajado nosotros con, por ejemplo, hemos visto, bueno, ahí les pongo en el material, este, se explicita, bueno, qué dicen los NAP para cuarto grado, qué dicen para quinto y para sexto. En cuarto grado dice, propone el estudio de los seres vivos como parte del ambiente. En quinto se centra en las adaptaciones que presentan los seres vivos para poder sobrevivir en el ambiente acuático, qué tipo de adaptaciones presentan, por ejemplo, las plantas para sobrevivir en el ambiente acuático o los animales, como los peces, por ejemplo, para poder vivir en el ambiente acuático. Y en sexto grado nos habla, ¿sí?, que se propone profundizar las características de los seres vivos, la composición celular, o sea, qué tipo de células forman los seres vivos, y pone el foco en considerar a los seres vivos como sistemas abiertos, que eso lo hemos visto nosotros en el primer encuentro, que hemos dicho, cuando trabajamos con definiciones de los seres vivos y damos una serie de características, nos limitamos mucho, porque cuando los niños llegan a grados superiores diciendo los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bien, eso lo repetimos nosotros, lo repiten nuestros alumnos. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos los seres vivos nacen. El término nacer no se puede explicar o aplicar para todos los seres vivos. Cuando, por ejemplo, una bacteria no nace, un hongo no nace, o cuando hablamos, por ejemplo, de la reproducción, ¿sí? Hay seres vivos que no se reproducen. Entonces, esas cuestiones, hemos dicho nosotros en los encuentros anteriores, es mejor que no limitarnos a dar una característica, sino hablar o enseñar que los seres vivos son aquellos sistemas que intercambian materia y energía con el medio. Es una definición mucho más amplia, mucho más, digamos, que se acerca a la realidad de lo que es un ser vivo. Eso habla entonces, o está bien explicitado en los NAP de sexto grado. Ahora bien, dentro de esos NAP de sexto grado o año, entonces, ¿qué nos dicen los NAP? Bueno, que los chicos deben reconocer los diferentes tipos o modelos de nutrición que hay en un ecosistema. Deben también reconocer a los seres vivos como sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el medio, y también deben acercarse ya a la noción de célula como unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. O sea, la célula como unidad que forma a todos los seres vivos.
Entonces, fíjense en ustedes, cuando aquí ya en el listado de los NAP para sexto grado, nos está diciendo ya, bueno, los chicos en sexto tienen que salir ya conociendo los diferentes modelos de nutrición que hay en un ecosistema. Y también nos dice las relaciones que se establecen en ese ecosistema a través de esa nutrición de los seres vivos. Por lo tanto, ahí ya nos está dando una pauta que ahí ya hay conceptos ecológicos, ¿sí? Recuerden que la ecología es una rama de la biología que es considerada, bueno, como nueva, digamos, y que va a estudiar cómo viven los seres vivos, cómo viven esos seres vivos y cómo esos seres vivos, por ejemplo, esos seres vivos se, este, ¿cómo podría decir? Cómo esos seres vivos se van a relacionar con el alimento. ¿Se escucha el ruido? No. Bueno. Así entonces nosotros hemos avanzado en esta propuesta y ¿qué es lo que decimos? Que por ejemplo, para estudiar esos seres vivos, vamos a suponer las relaciones que establecen los seres vivos es la ecología. Bien, ahora, la ecología como rama de la biología es una disciplina nueva, hemos dicho, es una disciplina que maneja conceptos abstractos y sabemos nosotros, por lo que con los niños que estamos trabajando, que el niño todavía no tiene desarrollado un pensamiento abstracto. Todavía en el segundo ciclo estamos con algo de pensamiento concreto. Entonces, trabajar con conceptos abstractos es complejo. Es un proceso lento, el niño sí va a aprender, por supuesto, pero es un proceso lento y no es un proceso inmediato de aprendizaje de esos conceptos abstractos. Lo que sí vamos preparando nosotros es un terreno para que los chicos aprendan, por ejemplo, el equilibrio ecológico, la importancia que hay de mantener el equilibrio dentro de un ecosistema. Tan importante en este momento cuando, por ejemplo, vemos en la televisión o en los medios de comunicación los incendios forestales, cómo la cuestión de esos incendios van a afectar al equilibrio del ecosistema. Mueren muchas especies, se queman muchas especies, desaparecen, migran las especies, se van a otros lugares, ¿no es cierto?, ahuyentadas por el fuego. Entonces, todas esas cuestiones vamos preparando nosotros un ambiente fértil para que el alumno vaya sabiendo ya la importancia que tiene los seres vivos en sí, pero también la importancia que tiene la relación que establecen esos seres vivos con otros seres vivos. Ahora bien, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que es la ecología, ¿por qué hemos hablado de la ecología? Porque el NAP de sexto grado, sexto año, ya incluye al ecosistema, a los modelos de nutrición que hay en un ecosistema y a partir de esa nutrición, qué tipo de relaciones se establecen en ese ecosistema. Por eso hablamos de la ecología como una rama de la biología que estudia los seres vivos y las relaciones que se establecen en esos seres vivos, entre esos seres vivos, entre esos seres vivos. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que debemos saber nosotros como docentes? Como docentes, nosotros tenemos que saber fundamentalmente cuál es el modelo principal de nutrición que sostiene a los ecosistemas. ¿Cuáles son esos modelos principales de nutrición que sostienen a los ecosistemas? Entonces, el modelo fundamental de nutrición que sostiene a los ecosistemas es la fotosíntesis. La fotosíntesis es, digamos, por excelencia, el proceso del cual, por ejemplo,
sostiene a todo ese ecosistema. Ahí entonces, como docentes, ¿qué tenemos que saber? Como docentes tenemos que saber qué es la fotosíntesis. ¿Sí? Si nosotros decimos la fotosíntesis es el modelo de nutrición que mantiene a toda la biosfera o mantiene a todo el ecosistema, entonces nosotros como docentes lo que tenemos que saber qué es la fotosíntesis, ¿sí? Para comenzar a enseñar. Nos ha parecido importante manejarnos para saber qué es la fotosíntesis, manejarnos con una imagen de célula vegetal, en la cual vamos a ver las partes de la célula vegetal. Como docentes, ¿qué sabemos? Que la fotosíntesis la realizan las plantas, ¿sí? Las plantas son los seres vivos que realizan el proceso de fotosíntesis. ¿Qué nos dice qué nos dice qué son las plantas por realizar la fotosíntesis? Son organismos autótrofos, ¿sí? Por lo tanto, tienen ese modelo de nutrición las plantas. Si ustedes van al NAP de quinto grado, van a fijarse ahí la definición que dice qué es la nutrición. Es un proceso mediante el cual los seres vivos obtienen la energía y los materiales necesarios para mantener su funcionamiento, reparar tejidos y crecer. ¿Sí? Entonces, la nutrición es lo que le va a permitir a la planta reparar sus tejidos y crecer. ¿Qué nutrición? Bueno, ¿cuál es la nutrición de las plantas? Es una nutrición autótrofa, es decir, la planta sola, por sí sola, puede elaborar sus propios alimentos. Nosotros, animales heterótrofos, no lo podemos hacer, no elaboramos alimentos. Por eso es que nosotros debemos ir a conseguir esos alimentos, ¿no es cierto? Incorporamos alimentos. La planta no, la planta es autótrofa, por lo tanto, puede elaborar sus propios alimentos. Este esquemita les va a permitir a ustedes revisar lo que saben de célula vegetal, que también este esquema se encuentra en los manuales de ciencias naturales, en los libros que ustedes deben manejar. ¿Cuáles son las partes importantes de una célula vegetal? La pared celular, ¿sí? También tiene una gran vacuola, tiene un puente citoplasmáticos que se llaman plasmodesmos, que conectan el citoplasma de las células que se encuentran unas al lado de las otras, y también los organoides, importantísimos, que se encuentran en la célula vegetal y no se encuentran en la célula animal, y ahí viene la diferencia, porque las plantas, ellas son autótrofas y todos nosotros animales somos heterótrofos, es que ellas tienen estos organoides que se llaman cloroplastos. Estos cloroplastos son orgánulos u organoides donde se encuentra el pigmento que le permite a la planta captar la energía que viene del sol y transformarla en energía química. Es decir, la planta puede o tiene la capacidad de transformar esa energía luminosa en energía química. Por eso cuando les dice aquí el cloroplasto, orgánulo fotosintético, transforma la energía de la luz solar en energía química que está almacenada en las moléculas orgánicas que la misma planta es capaz de elaborar o de fabricar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo trabajamos con este esquemita? Por ejemplo, las consignas puede ser: describe en forma breve la estructura y la función de los siguientes organoides: paredes, plasmodesmos o plasmodesmas, cloroplastos y vacuolas. O sea, para describir y para indicar la función que tienen cada uno de estos organoides o partes de la célula vegetal.
el segundo ítem dice, ¿cuál es el concepto de fotosíntesis que se puede elaborar? ¿Sí? A partir de la función del cloroplasto. Bueno, aquí estamos viendo y dice, bueno, el cloroplasto va a transformar la energía de la luz solar, la energía lumínica, en energía química. Esa es una primera definición de lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, podemos decir entonces que es la transformación de la energía luminosa en energía química, en energía química. ¿Dónde está esa energía química? En las sustancias orgánicas que la planta tiene la capacidad de sintetizar, elaborar o formar, si quieren decir ustedes. Bien, hasta aquí entonces hemos trabajado la cuestión de la nutrición en un ecosistema, con qué nos vamos a encontrar, que cuando trabajamos con conceptos ecológicos a veces son muy abstractos para nuestros niños, pero que eso no nos va a impedir a nosotros enseñar esos conceptos. También una imagen como de una célula nos va a permitir, por ejemplo, abordar el contenido o comenzar el abordaje del contenido de la fotosíntesis, por ejemplo. Cuando ya quiero enseñar fotosíntesis como modelo de nutrición que sostiene a todo un ecosistema, entonces nos ayudamos con las preguntas, con imágenes. Sí, todo eso nos va a ayudar para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Ahora bien, nos ha parecido importante considerar también que muchas veces, que después lo volvemos a repetir más abajo en este material, que muchas veces en la cuestión de la fotosíntesis y de las cadenas alimentarias van por separado en los manuales o en los libros que manejamos nosotros en la primaria. Es decir, enseñamos fotosíntesis primero. Bueno, dejamos la fotosíntesis una vez que le hemos enseñado, pasamos a otra cosa y después está otro capítulo u otra sección donde se habla de cadenas alimentarias. Entonces, como que hay una disociación y que nada tiene que ver. Y realmente son cuestiones muy relacionadas. La fotosíntesis como un proceso que mantiene a todo un ecosistema o a toda una biosfera, porque la fotosíntesis es importante, no solamente porque la planta va a elaborar sus alimentos, sino porque libera el oxígeno al ambiente para que los organismos que tienen respiración aeróbica puedan sobrevivir o vivir en ese ambiente. Entonces, esa fotosíntesis como modelo de nutrición es fundamental para el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra, por la cuestión del oxígeno y por la cuestión de que elabora el alimento. A partir de ese alimento que elabora la planta, se establece una serie de relaciones, que son las relaciones alimentarias o tróficas. ¿Quién come a quién? Por lo tanto, entonces, aquí, los manuales, hay veces que, vuelvo a insistir, hay una separación en el tiempo de enseñar una cosa primero, fotosíntesis, y después de enseñar, por ejemplo, cadenas alimentarias. Bueno, ¿cómo puedo enseñar la fotosíntesis como desde el punto de vista ecológico? Bueno, es importante entonces enseñar la fotosíntesis como desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, a través de un texto. Este texto es extraído de un libro de biología utilizado en el nivel terciario universitario. Es decir, esto solamente es como un ejemplo. Ustedes lo pueden trabajar con textos, como sabrán hacerlo ustedes, con textos adaptados al nivel en el que trabajan. Pero, ¿qué es lo que se quiere demostrar con este texto? Que la fotosíntesis debe ser enseñada desde un aspecto ecológico, no separado, ¿sí? No separado como se presentan muchas veces en los manuales o libros que manejamos en la primaria. Es mejor entonces enseñar la fotosíntesis con una visión ecológica.
¿Y cuál sería esa visión ecológica? Bueno, sostener que la fotosíntesis, por ejemplo, primero, ¿qué es la fotosíntesis? Que hemos dicho es la transformación de la energía luminosa en energía química. Y que las plantas son las únicas que pueden realizar ese proceso de transformar la energía luminosa en energía química. Ese tipo de nutrición es la nutrición autótrofa. Por lo tanto, los autótrofos producen sus propias moléculas orgánicas. Autótrofos son las plantas. Para que las plantas puedan elaborar sus propias moléculas orgánicas que les sirva de alimento, van a utilizar el agua, ¿sí? Que lo toman del suelo, y también van a utilizar el dióxido de carbono que lo toman del aire. Entonces, con esas dos pequeñas cosas, con agua y con dióxido, pueden ellos sintetizar, armar, elaborar o formar, como le quieran llamar ustedes, una molécula orgánica, es decir, una molécula que tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. En los enlaces de esos átomos, ahí está la energía química que después nosotros, por ejemplo, consumidores, cuando vamos a consumir un vegetal, entonces esa energía química que está contenida ahí se va a liberar y nos van a permitir realizar todas las funciones que nosotros debemos realizar y donde necesitamos el gasto de energía. Aquí la cuestión es cómo obtenemos los seres vivos la materia y la energía que necesitamos para vivir y realizar todas nuestras funciones vitales. Por lo tanto, las plantas son autótrofas, elaboran sus propios alimentos a través de un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Quiénes son? Por eso se las llama dentro de un ecosistema los productores. Ahora, los otros organismos dentro de esa gran diversidad de seres vivos que existen en un ecosistema, vamos a suponer que tomamos como ejemplo nosotros la región chaqueña, no solamente hay plantas, también hay animales. Los organismos que no pueden realizar, por ejemplo, o elaborar sus propios alimentos son los heterótrofos. Son incapaces de elaborar materia orgánica, ¿sí? Y para poder vivir deben consumir a otros organismos, a otras. Podemos consumir nosotros si tenemos un régimen alimentario variado, consumimos plantas o consumimos animales para obtener la energía que necesitamos para vivir y la materia. Entonces, los organismos que no pueden sintetizar sus propios, su propia materia orgánica se llaman heterótrofos. Y después hay heterótrofos, por ejemplo, que se alimentan de organismos muertos y que descomponen la materia orgánica y son los llamados descomponedores, que serían los hongos. Entonces, dentro de un ecosistema va a haber autótrofos que tienen un modelo de nutrición autótrofa. ¿Por qué? Porque elaboran sus propios alimentos. Entonces, son capaces de elaborar su propia materia a partir del cual van a obtener la energía y la materia necesaria para vivir. El otro grupo son los heterótrofos, que son incapaces de sintetizar materia orgánica y necesitan consumir a otros organismos. Y dentro de esos heterótrofos están los descomponedores, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, como pueden ser los hongos, ¿sí? Y esos son descomponedores. Entonces, en un ecosistema están los autótrofos, heterótrofos y descomponedores. Bien. En la segunda parte de este texto, nosotros hablamos ahí o hemos seleccionado porque el texto nos dice que los cloroplastos son los sitios para la fotosíntesis. Y ahí les explica qué es la fotosíntesis, qué ocurre, por qué ocurre la fotosíntesis, porque hay un pigmento que se llama clorofila, que es de color, que toma la energía luminosa, que es capaz de absorber esa energía luminosa
y que puede de esa manera, con esa energía luminosa, reacomodar átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno y puede sintetizar así materia orgánica. Pero en ese mismo proceso se libera oxígeno a la atmósfera. ¿De dónde viene el oxígeno que nosotros respiramos? Viene de la ruptura de la molécula de agua que ha ingresado por las raíces de las plantas. Ahí en ese párrafo se les explica bien cómo ocurre el proceso de fotosíntesis en realidad, qué es lo que ingresa a la planta, que en los manuales eso está muy bien dibujado o está graficado de tal manera que se lo puede comprender fácilmente. El agua ingresa por las raíces, el dióxido de carbono ingresa por las hojas, sí, van los dos, tanto el agua como el dióxido se dirigen hacia las hojas. ¿A dónde van a ir? Hacia el cloroplasto. Ahí, en presencia de la energía lumínica, se unen, ¿no es cierto? Y se sintetiza sustancias orgánicas y se libera el oxígeno proveniente de la molécula de agua que ha ingresado por las raíces. Bien. Después del texto, fíjense en ustedes, hay una serie de preguntitas, ¿sí? Hay una serie de preguntitas. Por ejemplo, preguntas que nos van a permitir comparar o clasificar procesos. ¿Qué diferencia un organismo autótrofo de un heterótrofo? Otras preguntas para focalizar la atención de los alumnos a través de la observación. ¿De qué manera las sustancias necesarias para que ocurra la fotosíntesis llegan al cloroplasto? Otra preguntita, para hacer predicciones o para anticiparnos. ¿Qué podría pasar si los productores desaparecen de la biosfera? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si en este momento nos ponen esa disyuntiva es decir, pueden desaparecer los productores, que serían las plantas? Si desaparecen todas las plantas del planeta o de la biosfera, ¿qué podría pasar? ¿Sí? Imaginémonos que no tenemos oxígeno, que no vamos a tener alimento, ¿sí? Entonces, eso es como para hacer predicciones o hipotetizar sobre un supuesto, sobre algo que puede ocurrir. ¿Qué va a pasar si desaparecen los consumidores? ¿Qué podría pasar si los consumidores, que seríamos parte de los consumidores nosotros, pero está todos los otros animales, o qué pasaría si se desaparecen los descomponedores? Entonces, ahí estamos haciendo predicciones. ¿Qué ocurriría? Bueno, eso es importante trabajarlo con los alumnos, este tipo de preguntas. Y ya hemos hecho una pregunta para contestar fijándonos solamente en el texto. ¿Cuántos cloroplastos hay en 1 mm² de superficie de hoja? Eso es para observar y medir. Eso sería que apelo solamente a la memoria, ¿sí? A la memoria o al dato que me figura en el texto. ¿Voy a evitar ese tipo de preguntas? No, las voy a trabajar también. Son importantes trabajar porque el alumno también va a focalizar su atención dónde está ese dato que me pide mi maestra o mi maestro. Entonces, ¿dónde está el dato que me está pidiendo el maestro? Entonces, es importante entonces tener en cuenta también trabajar con el tipo de preguntas esta de los cuántos. ¿Cuántas patas tiene la araña? ¿Cuántos cloroplastos hay? Pero hemos dicho que sin preciso de desarrollar capacidades científicas, debo trabajar con preguntas, ¿no es cierto?, para pensar. Preguntas para pensar. Otras preguntas, por ejemplo, para razonar, estableciendo relación entre fenómenos, ¿cómo explicaría la dependencia que existe entre dos etapas de la fotosíntesis? O, por ejemplo, ¿cuántas definiciones de fotosíntesis se podría elaborar? Se ha elaborado una ya donde hemos visto la célula. Cuando decimos, por ejemplo, aquí, cuando decimos, por ejemplo,
que el cloroplasto transforma la energía solar en energía química almacenada en moléculas de hidratos de carbono. Esa es una definición de fotosíntesis. De hecho, los chicos cuando transitan por la primaria van teniendo definiciones de fotosíntesis, van manejando varias definiciones. Hay veces que son erróneas y en eso también tenemos que trabajar. Los niños a veces llegan a la secundaria teniendo errores conceptuales, por ejemplo, dicen que es la fotosíntesis. Ah, la fotosíntesis es la clorofila, dicen ellos. O por ejemplo, cuando se les pregunta qué es la fotosíntesis, y bueno, ellos lo relacionan con el alimento, ¿sí? Tienen fragmentado ahí el conocimiento, tienen parte del conocimiento. Por lo tanto, entonces hay que trabajar estos conceptos porque nosotros sabemos que después estas cuestiones del contenido relacionado con la fotosíntesis es trabajado también en la secundaria. Entonces, aquí es importante entonces pararnos un momentito aquí y de decir que la fotosíntesis debe ser trabajado desde un aspecto ecológico. Para que sea trabajado desde un aspecto ecológico es importante utilizar varios recursos como pueden ser las imágenes, esquemitas, gráficos, textos y trabajar las preguntas. ¿Mm? Esas preguntas de las que ya venimos hablando del encuentro anterior. Por eso la pregunta número 6 aquí en esta parte del material dice, hasta aquí, luego del recorrido realizado, ¿cuántas definiciones de fotosíntesis se podría elaborar? Bueno, y la séptima dice, según los conceptos referidos al estudio de la fotosíntesis en un contexto ecológico, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que ha encontrado? ¿Cuáles han modificado sus concepciones previas? O sea, ¿qué idea o qué conocimientos previos tenían ustedes y qué es lo que se ha modificado? ¿Qué es lo que se ha modificado hasta aquí? ¿Sí? Hasta el recorrido que hemos hecho hoy. ¿Sí? Si han visto o si ya lo sabían a todo esto, o si hay algo nuevo para ustedes, o si los hace pensar que cuando enseñen este contenido, qué vuelta de rosca le podemos dar como para que tengamos en cuenta esto que hemos visto hoy, de enseñarlo al contenido, pero acompañado con el desarrollo de capacidades, cómo lo voy a hacer, qué recursos puedo utilizar o qué ayudas didácticas puedo utilizar. ¿Mm? Eso es importante, por eso en este cuadrito dice registren sus comentarios que les va a permitir entonces analizar su evolución en este trayecto, ¿sí? Todo eso les va a permitir a ustedes mismos hacer su propia autoevaluación. Bueno, hasta lo que hemos visto aquí en este tercer momento, ¿sí? ¿Cómo debemos abordar estos contenidos? Bueno, entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que las relaciones de los seres vivos es muy variada, pero una de las relaciones más importantes que mantiene el equilibrio en los ecosistemas o en la biosfera es el que se da a través de las cadenas tróficas o alimentarias. ¿Quién come a quién? Otra cuestión, que dentro de esas cadenas alimentarias van a estar aquellos que producen sus propios alimentos, que son los productores, las plantas verdes o autótrofos, y los organismos que no producen, que son incapaces de producir sus alimentos, que son los heterótrofos o consumidores. Tenemos que tener en cuenta que esas definiciones conceptos que se encuentran dentro de definiciones es muy importante trabajarlos en el aula. Todas las cuestiones relacionadas con autótrofos, heterótrofos, descomponedores, productores, consumidores. Así nosotros entonces ya vamos
haciendo un campo propicio para que los chicos, vuelvo a insistir, la importancia de que adquieran conocimientos ecológicos y que tomen una postura en cuanto a la defensa del ecosistema. Porque fíjense en ustedes cuando hablábamos de los incendios, y no solamente eso es lo que afecta el equilibrio ecológico, sino todo lo que hace el hombre para alterar ese equilibrio. Otra cuestión, los autótrofos, bueno, ¿por qué son autótrofos? Bueno, porque hemos dicho que a través de la clorofila pueden sintetizar sus propios alimentos, es decir, sintetizan sustancias como almidones o azúcares. Eso es muy importante, entonces tenerlo en cuenta. Y los heterótrofos son los consumidores, volvemos a insistir, incapaces de elaborar sus alimentos. Entonces, hasta aquí, esto es un tratamiento de un modelo de nutrición como la fotosíntesis desde un aspecto ecológico o en un contexto ecológico. Y no separado, como muchas veces nos pueden mostrar un libro de texto o un manual. Bueno, en el último párrafo de esta hoja habla ahí de las cuestiones relacionadas con los errores que arrastran los niños durante su trayecto en la primaria y que muchas veces lo siguen, ¿no es cierto? En los diferentes niveles educativos, esos errores se siguen cometiendo en cuanto a qué es la fotosíntesis, y esos errores deben ser marcados y fundamentalmente al trabajar, se debe trabajar con esos errores. Ya hemos dicho, y lo vamos a ver cuando veamos evaluación, el error que tienen los niños en su aprendizaje, es decir, ¿por qué no aprenden? Es importante que los niños, cuando tengan dificultad en su aprendizaje, detecten, ¿sí? Los niños y el docente, detecten por qué no puede aprender, ¿sí? Y se debe aprender de esos errores, hacer procesos de autoevaluación que nos permita decir, bueno, ¿dónde está la dificultad en lo que no puedo aprender esto? ¿Dónde radica la dificultad? ¿Dónde encuentro esa dificultad? Y el niño, una vez que solo pueda identificar la dificultad, bueno, ahí sí va a estar el docente para ayudarlo y para poder superar esa dificultad y poder tener un aprendizaje de acuerdo a todo lo que nos dice, ¿no es cierto?, las cuestiones de la pedagogía, las didácticas en cuanto a cómo va a aprender de una manera significativa, cómo va a construir su conocimiento el niño. Si no, va a seguir siendo un aprendizaje memorístico fragmentado, donde el niño no va elaborando ideas de las más sencillas a las más complejas en forma de espiral, sino lo que va haciendo va fragmentando los conocimientos y hay veces que los va a unir sin tener, digamos, ninguna lógica porque es incapaz, ¿no es cierto? Incapaz porque no lo ha aprendido bien. Y esto pasa muchas veces con este contenido que estamos viendo ahora. Bueno, en esta parte entonces de esta propuesta, aquí vemos cuáles son los errores más comunes que tienen los chicos cuando tratan la fotosíntesis. Niños de las edades con las que nosotros trabajamos en las escuelas primarias. Bueno, por ejemplo, fíjense en los dibujitos, ¿sí? El niño dice, la semilla se alimenta de la lluvia y de las sustancias del suelo. O sea, pone ahí al agua como protagonista, ¿sí? De un proceso que va a llevar al final a que se forme la plantita y la plantita florezca, ¿sí? Dibuja ahí una florcita. Aquí no tiene en cuenta el niño la importancia que puede tener la luz, ni relaciona, por ejemplo, la fotosíntesis con el proceso de nutrición, nada, nada de eso. Otro tipo de respuesta dice donde los niños se han oído hablar, ¿sí? De la fotosíntesis. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, aquí lo más importante, porque fíjense en la serie de dibujos, empieza con la semillita,
la semillita comienza a germinar y emergen las raíces. Después de las raíces van a emerger las hojuelas y después el talluelo y después va a dar lugar a la planta. ¿Sí? Dicen los chicos, el embrión saca las raicillas para absorber el agua y minerales del suelo. Cuando la planta tiene hojas, durante el día toma dióxido de carbono y suelta oxígeno. Pero aquí tampoco se menciona la luz. O sea, para ellos la nutrición de la planta está basada a nivel de raíz. Tanto se observa eso en ese dibujo como en este dibujo anterior, ¿sí? Donde la raíz, fíjense, es importante en el dibujo que realiza el niño. Es como que la nutrición va a depender de esa raíz que ellos dibujan. La luz no tiene importancia en el proceso. Hay otros chicos donde encontramos, sí, alguna respuesta, la presencia de la luz en ese proceso de fotosíntesis. ¿Sí? La referencia es imprecisa aquí y le otorgan, sí, por el dibujo, fíjense en que hacen ahí, la importancia que tiene el del sol, ¿sí? Los rayos del sol. Ahí vemos en los dibujitos cómo los chicos le asignan ya importancia al sol. Pero ¿qué dicen los niños cuando escriben? Bueno, que el sol está para calentar las sustancias. O sea, fíjense en ustedes la idea que tienen ellos. Por eso es importante las preguntas, porque dicen, con las preguntas nos van a permitir, al trabajar con preguntas en el aula de ciencias naturales, eso nos permite conocer las ideas que los chicos tienen, ¿sí? Las ideas que han ido construyendo a través de su paso por los diferentes grados de la primaria. Y las preguntas son los que nos permiten conocer también los dibujos que ellos hacen, ¿no es cierto? Los dibujos son bien explícitos en cuanto a la idea que ellos tienen de lo que es un proceso biológico, en este caso, como es la fotosíntesis. Entonces ahí el sol también es como que el sol toma preponderancia. Pero ¿qué dicen los niños? Bueno, dice, las raíces toman el alimento del suelo y lo llevan a las hojas. Vuelvo a insistir, fíjense la idea de los niños de asumir toda la responsabilidad de la nutrición en las raíces, ¿sí? Es como que las raíces, el órgano de la planta primordial en el proceso de nutrición. La luz pasa a un hecho secundario y en este caso no tiene protagonismo la luz y en este caso que le da protagonismo en el dibujito, ¿sí? Por el tamaño de los rayos que dibuja, pero dice no, solamente el sol calienta la sustancia. Es como que lo toman al sol, como que el sol, los rayos del sol van a calentar esas sustancias que han llegado a las hojas. Bien, la mayoría entonces de las respuestas confiere a las raíces la función de nutrición, es decir, el niño le asigna a la raíz el papel fundamental de la nutrición. Las hojas son receptoras de ese alimento. O sea, es como que las hojas van a recibir ese alimento que viene por la raíz y llegan a las hojas. Las hojas reciben solamente ese alimento. Y la luz puede estar, como no puede estar, no juega un papel fundamental, como sabemos nosotros que lo juega. Para ellos no. Entonces, fíjense con todos los errores que nosotros tenemos que trabajar en el aula para que el niño pueda reelaborar un concepto de fotosíntesis más cercano a la realidad. ¿Cuáles son los, bueno, si bien esos son los errores, los niños tienen aciertos? Bueno, los aciertos que tienen que los chicos saben que una planta para vivir necesita de determinados elementos o sustancias, que el agua, por ejemplo, es indispensable para que las plantas puedan vivir. No solamente el agua, sino también la temperatura adecuada. Ellos saben que si el calor, por ejemplo, puede lograr matar a una planta, ¿sí? La planta no va a sobrevivir, ellos lo saben, a temperaturas extremas. O sea, esos son aciertos que ellos tienen.
¿Conocen qué otro acierto tienen? Bueno, conocen las partes de las plantas, ¿sí? Y en general van a asociar a las semillas con la función de nutrición. Entonces, tienen acierto los chicos, tienen muchos aciertos, no muchos, pero bueno, 2 aciertos que serían, deben tener otros aciertos. Aquí nosotros hemos puesto 2 nomás para focalizar algunos aciertos que tienen, que son los más importantes, ¿no es cierto? Los chicos sí reconocen las partes de una planta, eso lo deben saber ustedes mejor, cuando trabajan con plantas, que saben que puede ser con material real, es decir, que el niño pueda traer así alguna plantita que mientras viene a la escuela, este, o puede ser un material dado en una lámina o en una imagen o cuando se trabaja con los libros de texto. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto cómo vamos a enseñar la fotosíntesis desde un contexto ecológico. ¿Qué nos va a permitir enseñar la fotosíntesis en el contexto ecológico? Y los errores que tengan los niños, qué errores tienen, qué aciertos tienen, ¿sí? Eso, ¿por qué es importante saber esas cuestiones de errores de los chicos? Bueno, porque nosotros a partir de esos errores que ellos tienen en su aprendizaje tenemos que trabajar con esos errores y que los niños logren superar esos errores para avanzar en el aprendizaje, porque si no van a quedar detenidos o estancados y no van a poder avanzar, y van a pasar los diferentes grados con grandes errores conceptuales que van, o sea, los errores de conceptos los van a ir arrastrando hasta que llegan a la secundaria y los siguen teniendo. Bueno, en esta parte del material, decimos nosotros que la propuesta que hagamos en el aula, ¿sí? Que diseñemos en forma de una planificación o en forma de una propuesta didáctica, debe tener en cuenta esos errores y esos aciertos. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos dicho justamente. El aprendizaje va a ser significativo, va a estar contextualizado, va a ser, digamos, importante para el alumno, va a tener sentido para el alumno cuando nosotros trabajemos con esos aciertos y con esos errores. No podemos dejar a un lado eso, no podemos trabajar al niño como si fuese una hoja en blanco, ¿sí? Y nosotros comenzar ahí a incorporar conocimientos por separado. No, saben ustedes que eso ya quedó atrás en el tiempo. Se debe trabajar con esos errores y a partir de esos errores construir un nuevo aprendizaje. Bueno, ya hemos dicho, entonces aquí volvemos a decir lo que hemos dicho más arriba, la mirada ecológica de la fotosíntesis, que cuando decimos voy a enseñar la fotosíntesis desde un aspecto ecológico, ya estoy dando una mirada a la ecología, que la ecología es una disciplina dentro de las ciencias naturales que trabaja con conceptos muy abstractos para el nivel de pensamiento que tienen nuestros niños. Pero eso nos impide trabajar conceptos ecológicos, no. Debemos trabajar esos conceptos ecológicos. Sabido es que biosfera, biomasa, bioenergía, cómo, por ejemplo, circula la energía en los diferentes niveles en un ecosistema o en una cadena alimentaria o trófica, bueno, eso no lo va a aprender el niño de un día para el otro. Sabemos que es un proceso intelectual, pero que ese proceso intelectual es lento, pero sí, debemos nosotros trabajar ya con conceptos ecológicos desde la primaria. También, otra cuestión hemos dicho, esto de trabajar con los libros de texto de la primaria, que siempre traen separado la fotosíntesis de las cadenas alimentarias. Y además, prestarle atención
en que las plantas, además de ofrecernos el oxígeno, que siempre se hace más hincapié en las plantas como que son las que nos proporcionan el oxígeno, que la selva es el pulmón del planeta, también tenemos que poner énfasis en la importancia que tienen las plantas para mantenerlo al ecosistema a través de esa circulación de materia o de biomasa que circula cuando un organismo come a otro, ¿sí? Por eso las plantas, hemos dicho, son productoras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, debemos tener en cuenta que es importante ubicarlo al niño en el interior de lo que ocurre en la planta, en el interior de una planta, ayudarlo a descubrir que a partir de lo que ocurre en esa planta, en el proceso de fotosíntesis, comienzan una serie de relaciones alimentarias o tróficas. ¿Por qué? Porque tienen un origen en común. Un organismo necesita consumir esos azúcares o hidratos de carbono que la planta ha elaborado. Y puede ser la propuesta trabajada en, por ejemplo, bueno, ahora como docentes tenemos múltiples recursos que nos ofrece los medios de Internet, que nos permite acceder, ¿sí?, a videos, por ejemplo, donde se trabaja la cuestión de la fotosíntesis relacionada con las cadenas alimentarias o tróficas. También, bueno, los libros, las enciclopedias, las imágenes, todo que facilite el aprendizaje de estos conceptos que, volvemos a decir, hay veces que quedan muy abstractos, o sea, de por sí son abstractos para un niño, ¿cierto? Y hay veces que hasta, bueno, hay situaciones por ejemplo, cuando los chicos hablamos de conceptos ecológicos, hablamos de elementos ecosistema, elementos bióticos, elementos abióticos o factores bióticos y abióticos. Por ahí vienen los niños y dicen, bueno, esta semilla, ¿es un factor biótico o abiótico? Sí, bueno, ahí el maestro, todo, como docentes, también nos ponen en una disyuntiva, porque cuando trabajamos con conceptos ecológicos, hablamos de los elementos vivos y elementos no vivos, ¿sí? O factores vivos y no vivos, o bióticos y abióticos. Y les pedimos a los niños que generalmente los ubiquen en dos columnas, a los elementos vivos y a los elementos no vivos. Bueno, los niños a veces traen, por ejemplo, una semilla y dicen, ¿dónde pongo esto, señorita? Si lo pongo aquí o como elemento vivo o no vivo. Bueno, resulta que si le decimos un elemento no vivo, la semilla, pero si lo ponen a germinar, de ahí nomás nace una planta. Bueno, entonces, o un fruto, ¿sí? Bueno, entonces es cuestiones de trabajar los conceptos ecológicos. Hay veces que podemos introducir nuevas clasificaciones nosotros en nuestra aula. Por ejemplo, decir, bueno, a este elemento lo ponemos como vivo, este como no vivo, y vamos a hacer una columna de elementos que alguna vez tuvieron vida, ¿sí? Puede ocurrir también así. Entonces, eso es para que veamos nosotros que los conceptos cuando los trabajamos en el aula suelen ser más dinámicos de los que trabajan a veces en un libro de texto, en un manual. Bueno, este esquemita que se hace, entonces, cuando hablamos de fotosíntesis, hablamos de cadenas alimentarias. Este esquema que tiene el material que se ha subido a la plataforma es un esquema que ha sido extraído también de los cuadernos, de la serie Cuadernos para el Aula, ¿sí? Y ahí está bien la separación según el nivel trófico, según su nutrición. O sea, la gran diversidad de seres vivos que existen en un ecosistema se van a clasificar según su nivel de nutrición en autótrofos y heterótrofos. O sea, autótrofos, ya hemos dicho cuáles son y por qué son autótrofos. Y los heterótrofos, cuáles son y por qué son heterótrofos.
según su nivel trófico, o sea, según qué lugar ocupen dentro de una cadena alimentaria o trófica, están los autótrofos, que son los productores, serían las plantas, y dentro de los heterótrofos tenemos variedades, digamos. Heterótrofos, que son consumidores de primer orden, que son los que comen al productor, o sea, que comen a la planta, serían los llamados herbívoros. Consumidores de segundo orden, ¿sí? Que se alimentan de un consumidor de primer orden. Por ejemplo, puede ser un carnívoro, y un consumidor de tercer orden puede ser un omnívoro, es decir, tiene un régimen alimentario, puede ser más variado, come al consumidor de segundo orden. Ejemplos de cadenas y de redes alimentarias hay, pero cientos en Internet, en los libros de texto que manejamos en primaria, en los cuadernos para el aula, de los NAP. También hay cadenas alimentarias muy bien explicadas, graficadas, donde se ubica perfectamente al organismo dentro de cada uno de los niveles a los que corresponde. Entonces, de esa manera, es los recursos que podemos utilizar al tratar la fotosíntesis desde el contexto ecológico es muy rico, muy variado, ¿sí? Es decir, son recursos didácticos sin límite, digamos, porque fíjense, esto también lo puedo enseñar cuando enseño diversidad con una salida de campo, cuando en el segundo encuentro hemos dicho, bueno, qué es la gran diversidad de seres vivos que existen en el planeta, las adaptaciones que tienen esos seres vivos, cómo los voy a enseñar, ¿no es cierto?, a esos contenidos, y esa gran diversidad de seres vivos, ¿sí?, que habitan en un ecosistema, puede ser trabajada, ¿sí?, con imágenes, con salidas de campo. Bueno, la salida de campo es, de hecho, la estrategia, digamos, más relevante que hay cuando uno estudia diversidad de seres vivos, cuando quiere hacer un estudio de los ecosistemas. Es decir, cuando quiero enseñar diversidad, cuando quiero enseñar adaptaciones, cuando quiero enseñar ecosistemas, bueno, la salida de campo engloba todo eso. Por lo tanto, es una, digamos, estrategia muy rica para ser trabajada antes de la salida, durante la salida y todo lo posterior a trabajar en la salida. Durante la salida, bueno, es esa salida que hacemos para observar, para identificar árboles, plantas, para recolectar, si se puede, material, por ejemplo, plantas o pequeños animales. No es que vamos a ir a hacer una depredación del ecosistema que visitemos. Con sumo cuidado siempre, teniendo esos cuidados. Y la salida y las actividades posteriores a esa salida, bueno, el regreso de una salida de campo con todo el material que traen los alumnos es realmente una etapa del aprendizaje importante, porque los chicos ahí ya pueden trabajar con herbarios, pueden trabajar haciendo insectarios, pueden trabajar haciendo cromatografía, es decir, por ejemplo, cuando se quiere saber si hay pigmento verde en las hojas, pueden trabajar clasificando los seres vivos que han podido recolectar, ¿sí? Clasificando, ordenando, ubicando en un insectario, en un herbario. Es decir, esta cuestión de la salida de campo, vuelvo a insistir, es importante realizarla. Bueno, no todos los docentes la realizan por diferentes cuestiones. Sabemos que es complejo a veces sacar los niños de la escuela, requiere una serie de pasos que se debe realizar, los cuidados extremos que se debe tener,
¿sí? La reglamentación y bueno, todas las cuestiones a veces que, pero, pero como siempre digo, en toda escuela hay un patio, hay un jardín, hay algo de un medio que representa el medio natural, ¿sí? O frente de la escuela puede haber una pequeña plaza, ¿sí? Que puede representar un medio natural. Entonces, eso lo debemos aprovechar porque esas son cuestiones que ni Internet, ni el libro de texto, ni la imagen que traigamos como una lámina, este, puede superar, ¿sí? La observación en tiempo real y una observación y una visita que se haga a un lugar determinado tiene varias visiones de lo que significa aprender. ¿M? Así que bueno, todo esto ¿a qué viene? A que estamos hablando de ecología. La ecología es una disciplina que se relaciona o que estudia a los seres vivos y al ambiente donde se encuentran, estudia el equilibrio ecológico que debe existir, etcétera, etcétera. Ahora bien, a modo de cierre dice, seguimos con las preguntas, por ejemplo, ¿qué sustancia da el color verde a las plantas? Si las plantas no tuvieran esa sustancia, ¿podrían realizar fotosíntesis? O sea, si las plantas no son de color verde. De hecho, hay plantas que no son de color verde, que tienen las hojas, por ejemplo, de color rojo o amarillo. Bueno, a través de esas preguntas planteamos situaciones que lleven a los niños a desarrollar pequeños diseños experimentales, ¿sí? No tampoco cuestiones así rimbombantes, pero sí pequeños diseños experimentales como puede ser una cromatografía. Sé que muchos docentes hacen cromatografía con una tiza, sí, blanca, o hay veces que la hacen en papel también. Cuando recuerden que la cromatografía es un procedimiento que se extrae el pigmento que tienen las hojas, puede ser el pigmento de color verde o si la hoja es de color rojo o amarillo, y se coloca ese pigmento extraído en una columna de papel y ese pigmento comienza a desplazarse por el papel, ¿sí? Se utiliza alcohol generalmente que permite un corrimiento, un desplazamiento del pigmento. Entonces ahí se puede observar diferentes colores que tienen los pigmentos. A veces que vemos color amarillo de las hojas, como lo vemos en el otoño. La pregunta sería, ¿esas hojas amarillas ya no tienen nada de clorofila? ¿O tienen algo de clorofila y la clorofila está enmascarada, está oculta? Bueno, la cromatografía sería un procedimiento sencillo, barato, económico, que nos permite a nosotros como docentes plantearnos esa pregunta. Bueno, estamos en otoño, ¿las plantas realizarán fotosíntesis o no? ¿Disminuye la fotosíntesis durante el otoño? En verano es más intensa la fotosíntesis porque las temperaturas son mayores. Bueno, esas son preguntas que las podemos trabajar, ¿sí? Y aquí hemos dicho, bueno, vamos a dar estas preguntas para que los docentes, no sabemos de las instalaciones con que ustedes disponen, no sabemos si tienen o no este laboratorio, pero sí con pocos materiales se puede hacer una cromatografía en papel. En internet también pueden encontrar, o en los libros de texto, pueden encontrar lo que es la cromatografía, cómo se la hace, cómo pueden trabajar los niños cuando se realiza este procedimiento. Así que fíjense en aquí entonces, otra vez las preguntas. Por lo tanto, ya en un cierre de este tercer encuentro, vamos a dejar en claro entonces todos los recursos o ayudas didácticas que nos permiten hacer un abordaje de contenidos que aseguren el aprendizaje de lo que estamos enseñando, siempre facilitando, ¿no es cierto? No solamente a nosotros, sino también a los
fundamentalmente a los niños, que facilitan el acceso al aprendizaje. Por lo tanto, las preguntas, los esquemas, la lectura, ¿sí?, de textos, el trabajo de esas preguntas sobre esos textos, sobre ese texto que lo hemos trabajado, lo hemos leído, la importancia que tienen las preguntas para el desarrollo de esas capacidades. Entonces, hemos trabajado el contenido, ¿sí?, nutrición, y hemos desarrollado capacidades o competencias científicas. ¿Con qué? Bueno, con ayudas didácticas, ¿no es cierto? Con ayudas didácticas, imágenes, videos, salidas de campo, recolección de materiales, ¿sí? Entonces, todo eso, todas esas ayudas nos van a permitir, ¿no es cierto?, hacer más accesible el aprendizaje de conceptos que muchas veces resultan no aburridos, sino que son abstractos para el chico. Entonces, si el niño es algo muy abstracto, sabido, no le va a despertar ningún interés, no le va a generar ninguna dificultad. ¿Mm? Muy bien. Bueno, y en esta última hojita, aquí nosotros hemos puesto una propuesta de evaluación para el final del curso, ¿sí? Como adelantándonos un poco para el cuarto encuentro y para el cierre de este proceso de capacitación. Esta es solamente una propuesta, ¿sí? Por supuesto, abierto a lo que ustedes puedan aportar en cuanto a algunos cambios, en cuanto a enriquecer la propuesta. Dice, es probable que a medida que usted ha transitado por esta propuesta, ha empezado a cuestionarse qué contenidos domina, cuál conoce, pero que necesitaría profundizar, y cuál presenta dificultades, ¿sí? Entonces, con ese objetivo le solicitamos hacer un repaso que ayuden a las cuestiones que abordamos. Aquí, ¿qué les dice? Bueno, sabido que en todo trayecto, ¿sí?, de capacitación, nos hacemos una serie de cuestionamientos, porque ahí nos preguntamos, como hemos dicho durante el desarrollo de esta jornada, una de las competencias o capacidades principales de los docentes es saber el contenido que va a enseñar, ¿sí? Y muchas veces esa selección del contenido que voy a enseñar a veces se da porque, bueno, no he tenido mucho contacto con ese contenido durante mi formación, ¿sí? O porque no me gusta el contenido, o porque no me lo he aprendido bien. Entonces, por eso es las cuestiones aquí que planteamos. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que domino? O sea, domina en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que sé del contenido? ¿Qué es lo que conozco de ese contenido que voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué contenidos de estos que hemos visto necesito, bueno, profundizar un poquito más? Porque los conozco, pero en realidad no he profundizado. Por ejemplo, célula vegetal. Bueno, sí, sabía que la célula vegetal tenía eso y aquello, pero necesitaría profundizar tal cuestión, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, necesito hacer una lectura o una profundización sobre qué son los cloroplastos para saber, bueno, dónde está la clorofila, que es el pigmento fundamental de la fotosíntesis. ¿Y dónde tengo dificultad? Bueno, ¿dónde me ha resultado durante el desarrollo de estos 3 encuentros? ¿Qué es lo que me ha resultado dificultoso? Por ejemplo, o algo con alguna dificultad. Con alguna dificultad. Por ejemplo, nunca he tratado ese contenido, no me lo han enseñado, o como digo, tiene conceptos o términos demasiado elevados que nunca me lo han enseñado y no los he podido aprender. Bueno, esa es una cuestión de que nosotros, es una autoevaluación propia como docentes que debemos hacer. Y ahí dice,
con ese objetivo les solicitamos hacer un repaso que ayudarán en las cuestiones que abordamos. ¿Qué les sugerimos? Que conteste directamente aquellas preguntas sobre las cuales no tenga duda, haciendo un registro de la misma para tener explícitos los contenidos que domina. Que vuelva a leer las veces que haga falta el material elaborado para el desarrollo de este curso y analice cuántas cuestiones puede resolver. O sea, ¿qué les sugerimos ahí? Bueno, que vayan contestando en esos cuadritos celestes que hemos ido poniendo, que vayan contestando lo que se les va preguntando, sí, como una manera de participar y de que ustedes mismos tengan un registro de la participación que han hecho ustedes en este trayecto. Y en aquellas preguntas que no las ha podido responder, identifiquemos los conceptos fundamentales para tenerlos presentes. Bueno, entonces, ¿cómo voy a resolver o cómo también tengo que tener en cuenta la bibliografía, ¿sí? El material que está subido en la plataforma, la lectura que se haga, las veces que se lea y que se relea el material. Sabemos que cuando más leemos, más nos vamos a familiarizar con determinadas cuestiones, más vamos a ir recordando, ¿sí? Y más nos va a facilitar el acceso a nuevas cuestiones. Por lo tanto, pero es importante tener el contacto con el material que se ha subido a la plataforma y la lectura que se haga de él y las cuestiones que se van haciendo ahí, las preguntas, las actividades que se las vaya haciendo. Así, vuelvo a insistir, la importancia que tiene una autoevaluación, ¿sí? La nuestra, como docentes, las que tenemos que hacer. No solamente evaluar a nuestros alumnos, sino también los tenemos que evaluar nosotros. Bueno, y en el punto 2 dice cuál podría ser la posible secuencia didáctica para trabajar el eje, por ejemplo, de todo el eje, que se plantee una secuencia didáctica, ¿sí? Un diseño en el cual, digamos, podemos poner los contenidos, ¿sí? Qué objetivos de aprendizaje, qué capacidades quiero desarrollar, qué actividades puedo hacer y qué recursos puedo proponer y qué recursos voy a utilizar. Entonces, bueno, una vez que he diseñado esa propuesta con esos ítems, sabemos que ese plan siempre debe tener los contenidos, los procedimientos, las actividades, los recursos. Y por último les dice, bueno, revisen su plan o secuencia didáctica y establezcan las modificaciones que crean oportunas si consideran que pueden mejorarlo. O sea, eso es para qué. ¿Por qué se dice, bueno, revise nuevamente el plan? Bueno, porque cuanto más revisamos algo, más errores encontramos y más nos queremos superar. ¿Sí? No tiene otra finalidad que eso, que ustedes hagan un pequeño diseño tomando este eje, algún contenido trabajado en este eje, los seres vivos, unidad, diversidad, interrelaciones y cambios, y que de esa manera ustedes puedan hacer el diseño como hacen cuando lo llevan a su aula, ¿no es cierto? Entonces, lo vuelvan a leer, ¿sí? Lo revisen, lo mejoren. Vuelvo a insistir con la lectura. La lectura siempre nos acerca a poder individualizar o a identificar los errores que cometemos, ¿sí? Y la lectura siempre nos lleva a una superación. Hacemos el diseño, lo dejamos un tiempito y volvemos con nuevas ideas y lo volvemos a modificar. Eso es el objetivo de estas propuestas de actividades para el final del curso. Que seguramente la fecha de presentación de los trabajos finales ya va a ser subido a la plataforma y ustedes ya van a saber
las fechas concretas. Entonces, siempre fíjense, cuando decimos propuestas de actividades de evaluación final del curso, es una evaluación. Siempre es importante hacer el repaso, la lectura, ¿sí? Hacerse preguntas, ¿m? Y identificar las cuestiones de que, bueno, ¿qué es lo que sé y qué es lo que no sé realmente? ¿Qué es lo que sé y qué es lo que no sé? Y esta propuesta de actividades de evaluación es dada en este tercer encuentro. ¿Con qué finalidad? Que el que aprende siempre va a necesitar saber cómo se lo va a evaluar. Y es el caso de nuestros alumnos. Entonces, cuando nosotros evaluamos a nuestros alumnos, el alumno debe saber qué instrumentos o qué herramientas va a utilizar el docente o la docente para evaluar. Eso no debe ser secreto, no debe estar guardado en un cajón, nada de eso, sino que debe ser explicitado y explicado. El niño debe saber, ¿sí?, cómo se lo va a evaluar y en qué se lo va a evaluar. Por lo tanto, es muy importante entonces que el alumno vaya conociendo de antemano, ¿sí?, que no sea una evaluación en un punto determinado del trayecto, de tal manera que el niño genere ansiedad o le genere temor ese momento, sino que sea como un proceso mucho más natural. Entonces, por eso es importante conocer de antemano, ¿sí?, cómo nos van a evaluar. Así que por eso es que se había presentado este tipo de propuesta para evaluación final del curso de esta manera, que ustedes lo vayan conociendo, ¿sí?, con tiempo, para que de esa misma manera ustedes también lo trabajen en el aula, ¿sí? Con tiempo los niños deben ir conociendo en qué y cómo se los va a evaluar. Bueno, ¿alguna pregunta que quiera hacer a alguien? Bueno, este, cualquier duda, está la plataforma como contacto, así que aquí hemos llegado al final. Buenos días, espero que haya sido lo suficientemente clara. Si no estoy muy bien de salud, estoy muy engripada, pero bueno, he tratado de serlo clara, lo suficientemente clara como para finalizar este tercer encuentro. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, profe. Saludos. Bueno, gracias, Andreita, ¿todo bien? Muy bien. Hasta luego. Bueno, Saludos. chao, Andreita, gracias.